Llegó el momento de unirnos. Se abre paso a la imaginación. Vibramos juntos al mismo ritmo. Nos envuelve a todos la misma canción. Siente el futuro. Hola, soy Violeta, Project Manager de Campus Party Colombia, y les damos la bienvenida. Reiniciemos juntos el planeta. Yo, Reboot the World. Desde Colombia, Brian. Reboot the World. Olá, eu sou a Cal, and I reboot the world. Sejam bem-vindos. Jorge, Reboot the World. Bienvenidos. Meu nome é Alexandre Case Monstro e eu reinicio o mundo. Venha você também reiniciar o mundo. Participe. Hola a todos, mi nombre es Duber Sánchez y desde Ibagué, Colombia, yo Reboot the World. Adriana Molano, Reboot the World. Oscar Soto F, Reboot the World. Nosotros somos Juan Diego y Julián, y nosotros Reboot the World. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de Ideatón para reactivar el sector turístico en el marco de Campus Party en esta edición 2020 que sucede en simultánea para 30 países del mundo en digital y por supuesto conectadísimos todos con el espíritu campusero y las ideas para reiniciar el planeta. Y a propósito de todas las conversaciones que hemos venido teniendo desde el día de ayer y que continuamos hoy, también tendremos el día de mañana en nuestro Campus Party, en alianza con el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, pues hoy tenemos una conversación muy interesante y vamos a tener una siguiente parte de nuestra Ideatón que trae premios para todos los que participen con sus ideas para reactivar los escenarios turísticos, todas las experiencias, toda la oferta cultural y de servicio relacionada con la industria del turismo. Y a propósito de todo ello, vamos a tener una conversación muy interesante en el espacio que abrimos a partir de este momento. Empiezo presentándome, yo soy Adriana Molano, soy la fundadora del Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo, donde apostamos justamente a encontrar los puntos en los cuales podemos detonar iniciativas entre lo digital, lo tecnológico y, por supuesto, todas las apuestas por un desarrollo sostenible. Y tengo el gusto de tener una conversación que abrimos con todos ustedes y también con los panelistas que tenemos invitados en la tarde de hoy, porque hoy vamos a estar conversando de uno de los focos más interesantes, diría yo, frente al turismo, y es qué es eso de las experiencias turísticas, porque es que una cosa es traer a las personas y la logística y el hospedaje y las aerolíneas, etcétera, que conversamos con parte de esa industria el día de ayer, pero otra cosa es preguntarnos
cómo vamos a repensar lo que ofrecemos como experiencia turística. Esa es nuestra gran pregunta del día de hoy y para ello tenemos tres grandes invitados. La primera de ellas, a quien le damos la bienvenida a esta tarima global de Green Deal en Campus Party, es Clara Sánchez. Ella es miembro de la Junta Directiva ICOMOS UNESCO de Colombia y docente investigadora en temas de turismo de la Universidad Externado de Colombia. Además, tiene toda la experiencia desde la consultoría, pero también desde la política pública, así que va a ser muy interesante esa visión. Le damos la bienvenida también a Susana Eslava. Ella es líder del programa Escuelas Taller de Colombia del Ministerio de Cultura, muy concentrado en promover la formación y la recuperación de artes y oficios en el país. Y tenemos también a Diego García Reyes. Él es el director del Bogotá Design Festival y nos va a hablar mucho sobre la importancia y el papel que juega el diseño en todo este mundo de las experiencias. Bienvenidos, campuseros honoríficos, ¿cómo están? Gracias. Gracias por la invitación. Adriana, muchas gracias por la invitación. A los colegas un saludo también y a los campuseros y campuseras. Bueno, felices. Susana, ¿cómo estás? Feliz de estar acá con ustedes, muy honrada por esta invitación y por estar tan bien acompañada. Y bueno, acá lista para conversar. Energía total. Diego, ¿qué tal va todo? Bueno, muy bien. Aquí preparado para la lluvia de preguntas. Para la lluvia de preguntas. Bueno, ojo, campuseros. Primero, pueden participar, pueden hacernos llegar sus preguntas a través de los espacios de comentarios que tenemos abiertos en nuestra plataforma y en las redes sociales. Y también no se olviden que toda esta conversación los detona los retos que vamos a trabajar en el final de este espacio, en donde construiremos en conjunto las ideas que van a ir a concursar en nuestra Ideatón y vamos a tener como premio experiencias VIP por Bogotá. Es decir, van a ser tratados como estrellas los ganadores. Hoteles VIP, incluso si viven en Bogotá, uno se puede ir a quedar en hoteles VIP, puede tener tours de lujo, puede tener experiencias con restaurantes y bares increíbles, museos, festivales, galerías y por supuesto los tiquetes incluidos para quienes no estén en la ciudad. Así que pilas todos, tomen nota y la misión que tienen nuestros tres invitados es compartirnos ideas que inspiren. Pero entonces yo voy a empezar haciéndoles una pregunta que yo no sé si es muy grande, pero es una pregunta que creo que es muy importante cuando todos los campuseros estén pensando en cómo nos reinventamos las experiencias turísticas. Y es que hemos escuchado muchísimo que es la experiencia lo que cuenta. Es decir, esa idea de que no es llegar a un sitio y tomarse la foto, sino lo que pasa mientras uno llega al sitio y lo que está viviendo y todo eso. Eso como que se siente como la experiencia. Pero voy a preguntarles justamente qué es para ustedes o qué es lo fundamental que debería considerarse para no solo hablar de un atractivo turístico, una actividad turística, un lugar turístico, sino de una verdadera experiencia. Clara, ¿de primeras? Bueno, Adriana, espero que con esa energía que nos contagias, vamos pues para adelante. El término en el argot turístico, término experiencias, de alguna manera ya se ha venido usando hace mucho tiempo y incluso algunos ya lo quieren transformar, pero lo importante es lo siguiente, es que la experiencia es lo que viven los turistas, lo que viven los locales y definitivamente pues aquí lo importante siempre fue y siempre ha sido la gente, ¿cierto? O sea, no hay turismo sin gente, turismo pues es un fenómeno social y si no pues miremos lo que está sucediendo, por ejemplo, ya que también hablabas tú del ámbito de la cultura, sí, lo que está sucediendo en el ámbito de la cultura. Hace un tiempo, los administradores de sitios del patrimonio mundial, por ejemplo, como patrimonios nacionales, se quejaban mucho del turismo. Hoy en día están llorando porque no hay turistas, los sitios están cerrados. Un 80% de los sitios del patrimonio mundial están cerrados. ¿Por qué? Porque no hay turistas. Entonces, fíjese la importancia que nos ha develado esta pandemia es esa relación y ese vínculo que de siempre ha sido, pero pues que hoy es mucho más evidente. Entonces,
cuando hablamos de experiencias y pensando precisamente en esos sitios, museo, ¿sí? Pensemos en un museo, Museo del Louvre, ¿sí? Uno, el más visitado del mundo. Uno realmente cuando llegaba en los últimos años de visita al Museo del Louvre, se encontraba con un montón de personas, pero hordas de personas, de turistas, todos con sus cámaras, ¿sí? Así, filmando o tomando fotos. Y ni siquiera se podía entrar al salón. O sea, uno quería, por ejemplo, ver la Mona Lisa. No, ni siquiera entraba, ¿sí? Porque todos estaban viendo la Mona Lisa a través de una cámara o un lente. Y mi pregunta es, ¿qué estaban viendo? ¿De qué experiencia estaban teniendo? Si mi experiencia es a través de un lente para llegar a mi casa después a ver cientos y cientos de minutos de grabación que probablemente no lo vaya nunca a hacer, yo de qué me estoy perdiendo. Entonces de allí que la experiencia turística se haya vuelto tan importante, porque la experiencia turística de alguna forma se fue generando como una tendencia frente a ese turismo masivo y como una tendencia para generar un vínculo más directo de aprendizaje, ¿cierto? O sea, el aprendizaje, la vivencia, el compartir, el estar con otros, el saber cómo viven, cómo comen, cómo conversan. Incluso me da mucha risa porque uno ya empezaba a escuchar términos muy graciosos, uno mismo de turista, en donde uno de turista o los turistas decían, es que yo no quiero ir a un sitio turístico. Es decir, era una especie de contradicción, ¿cierto? A lo que se estaba viviendo y en eso estábamos. Entonces, la experiencia está dada por esa cualificación, esa calidad del momento, ¿cierto? Es más calidad de tiempo que cantidad, ¿cierto? Es más calidad que cantidad, porque yo no visite, perdónenme que lo diga, pero es que hay tours que son así, 21 países en 20 días, ¿sí? Pues que yo no lo haga. Me cansé solo de escucharlo, Clara. O sea, listo. Entonces, partimos acá de este precepto en donde, por supuesto, está, pues sabemos que todo lo que experimentamos con los sentidos lo entendemos como experiencia, pero particularmente acá hay una mediación frente a el aprendizaje y esa interacción y también las mediaciones. Yo también debo decirles que hace rato, por fortuna, decidí tratar de no tomar fotos en los lugares turísticos ni videos, porque al final a uno le salen todas chuecas, espantosas, y es mejor encontrar las que hay por todas partes. Pero me voy a ir con Susana, porque creo que acá la perspectiva también de experiencia está muy mediada desde, por supuesto, las artes y los oficios, y yo conecto esto mucho como con lo que uno hace con las manos, como con todo esto que tiene ese sentido humano. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo ven desde las escuelas taller? Bueno, pues les cuento un poco de las escuelas taller. Las escuelas taller es un proyecto a nivel nacional. Las escuelas taller son espacios de formación en oficios que buscan tres cosas. Por un lado, salvaguardar la memoria de los territorios a través de procesos de formación que abren sus puertas a comunidades de jóvenes, madres cabeza de familia, jóvenes excombatientes, desplazados por la violencia, en fin, personas que quieren reinventarse y que quieren, digamos, buscar un mejor futuro a través de practicar un oficio. En estos procesos no solo hay una transferencia de saberes entre maestros y maestras de los oficios locales con nuevas generaciones, sino que también hay un empoderamiento de los jóvenes que no solo adquieren herramientas para el trabajo, sino también para el emprendimiento. Doy ese contexto porque pues mi trabajo me ha dado un privilegio que es poder conocer el país, pues me queda todavía mucho por conocer, pero me ha permitido conocerlo a través de los oficios, valga la redundancia, y es a través del contacto con jóvenes aprendices, con maestros de oficios, a través también pues de técnicas, de sabores, de cocina tradicional, de oficios como la tejeduría, la imprenta, incluso la jardinería y la botánica. Y en esa medida, pues creo que mi trabajo me ha permitido ser una constante viajera,
nosotros desde las escuelas creo que nunca hemos, o hasta ahora no hemos explorado todo el territorio del turismo profesionalmente, pero sin querer queriendo, sí nos hemos dado cuenta que hacer un oficio y entablar una relación con una persona a través de las manos, a través de practicar o construir con las manos una misma cosa, pues sí le permite a uno un entendimiento de un lugar, de un espacio. Y creo que, bueno, realmente una cosa que yo sí siempre digo es que para mí una manera de reconocer el paisaje colombiano entero es a través de los oficios, de no solo estos saberes y estos haceres, sino también de las texturas, de las materias primas que hay, que todas pues tienen que ver con nuestros ecosistemas, con nuestros recursos. Entonces, pues sin duda creo que el factor detrás de las experiencias o de esta terminología de experiencia que ahora digamos es tan popular, siempre va a ser un factor, pues digamos, humano o de una narrativa muy humana que nos conecta también con nuestro origen, que es la naturaleza. En fin, creo que en esa medida también esas experiencias que un poquito, como decía Clara, no tienen mucho que ver con esta idea o esta noción de turismo por hordas o turismo masivo, pues tiene mucho más que ver con un turismo o una exploración del paisaje con más respeto por el paisaje, con más respeto por las comunidades que habitan los territorios pues, turísticos, etcétera. Me encanta esa noción, Susana. Más humano, al final mucho más humano, pero también muy sensorial, que creo que es también lo que hay detrás de todas estas experiencias. O sea, yo estoy acá también, uno añorando volver a viajar, también a mí por el oficio. También he tenido la fortuna de viajar mucho, de conocer casi toda Colombia y muchos lugares afuera, y también es como esa añoranza de la experiencia, de sentir, del olor distinto, de la luz de las ciudades. Todo eso es maravilloso, pero acá le voy a dar la palabra a Diego y le voy a hacer la misma pregunta, pero con complemento. Porque es que además, desde la perspectiva del diseño, que es una de estas artes que no creo que no ha sido reconocida como tal, pero creo que es fundamental cuando estamos pensando en experiencias. ¿Cómo diseñamos esas experiencias? ¿Cómo desde el diseño se entiende esa noción? Y, por supuesto, cuéntanos ahí de una vez un poquito del festival, porque, pues, obviamente, también se convierte en fuente de atracción turística. De acuerdo. Adriana, gracias y saludos a Clara y a Susana. Gracias. Bueno, nada, yo, para ser breve, porque creo que no tenemos mucho que hablar y tenemos poco tiempo, entonces les voy a contar un poco. El modelo de los Design Weeks o Design Festivals en el mundo es una movida donde las ciudades, sobre todo capitales, muestran lo que está pasando a nivel de diseño e industrias creativas en general. Y las industrias creativas hoy en día son muy amplias, están metidos desde la parte de industrias culturales tradicionales como teatro, danza, música y todo eso, y las artes, digamos, visuales, pero también está metido la publicidad, está metido el marketing, está en diseño gráfico, industrial, textil, interiorismo. Entonces es una movida muy interesante y eso genera que las ciudades se vuelvan unos polos interesantes para visitar y moverse, ¿sí? La gente hoy en día paga por ir a capitales. Uno va a París, uno va a Londres, uno viene a Bogotá, va a Buenos Aires, y tiene que haber una movida y tiene que haber experiencias, porque la gente lo que se quiere llevar hoy en día son experiencias, y tiene que haber un tema que se ha generado con el cambio de las tecnologías, porque la gente cree que la tecnología es la que lleva la experiencia, y no, es el ser humano. Los diseñadores estamos acostumbrados a trabajar con todos los sentidos, y por eso ahora estamos volviendo al mundo normal, que es que nos reconozcan que somos generadores y diseñadores de experiencias, ¿sí? No solo de experiencias a nivel de productos, sino de servicios, ¿sí? Y los servicios, pues entre esos está el servicio turístico, que es el que jalona una cantidad de otros sectores. Digamos, el turismo mueve todo el sector cultural y creativo de las ciudades y por eso es tan importante.
y por eso hay que invertirle a él. Pero las experiencias, el diseño como tal y la cultura y la creatividad son las que le generan contenido realmente a ese turismo. Si no, si no hay contenido, uno no va a consumir ni generar experiencias. Las experiencias están, pues, uno se lleva dos cosas de una experiencia, una satisfacción inmediata y un recuerdo. Pero si la experiencia es mala, pues no hay esa satisfacción y no hay ese recuerdo. Y para eso hay que invertir plata y tiempo para generar eso. Y en ese sentido, el sector cultural y creativo es el que le añade eso. Pues Clara hablaba de los museos, pero no solo es el museo, es teatro, es lo que pasa en la calle, es la gastronomía. Y ahora con el tema del COVID, el problema que hay es que pues, las aglomeraciones son prohibidas, entre comillas. Entonces, pues esas experiencias de hacer una cola de 3 horas para entrar a un concierto, pues ya no se puede, porque uno se contamina. Entonces, ahora es el momento de los creativos, es el momento de los jóvenes y los que no somos tan jóvenes, de ser doblemente creativos para inventarnos soluciones para reactivar el sector. Bueno, pues a mí esta intervención de Diego nos deja en punta con una pregunta que cuando la estaba acá pensando, se me ocurría solamente una frase que ha sido clásica en Bogotá para movernos a todos los bogotanos y también para atraer turistas. Y es que, pues para quienes nos están viendo de afuera, quienes no conozcan Bogotá, Bogotá no tiene mar, pero sí tiene ciclovía y de hecho tiene una de las redes más grandes de América Latina, inspirado todo un proceso de cambio en la cultura ciudadana y demás. Pero si Bogotá no tiene mar, pero sí tiene ciclovía, ¿será que eso es suficiente para traer turismo a la ciudad? Y esta pregunta la estoy un poco orientando con este eslogan de ciudad, porque al final se trata de, ¿y uno por qué viaja? Muy conectado también con estas experiencias. Hay nuevas formas de turismo. Yo tengo que decir que yo organizo itinerarios en mis viajes en función de lo que quiero comer. Esa es mi confesión del día en este campus, y es que si yo sé que quiero probar, no sé, el queso tradicional de tal lugar y quiero más o menos que sea como a las 10 de la mañana, entonces miro qué hay cerca para hacer antes. Pero Clara, ¿cómo ves tú esos nuevos escenarios del turismo? Porque a veces uno escucha unas cosas que suenan hasta exóticas, ¿no? En medio de todas estas nuevas experiencias. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, voy a tratar de ser breve y decirle a Susana que soy fan de las escuelas taller y a Diego que no es la primera vez que ya el diseño se ha venido metiendo en el turismo, porque sí es muy importante en este momento esa creatividad de la que tú hablas. Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía y pues ya que lo enfocaste en los nuevos productos, y cuando hablo de producto estoy respondiendo a algo que decía Diego, los contenidos. ¿Qué es un producto turístico? Yo ni siquiera trato de definirlo técnicamente, es cuando usted tiene mucho que hacer y usted no se va a aburrir, porque usted fue a un sitio y tuvo mucho que hacer. Pero efectivamente todo ha cambiado. A ver, yo puedo decir que hace un tiempo, pues porque he trabajado en el sector toda la vida, uno tomaba un tema que se llamaba la cadena de valor de turismo. Entonces, dentro de la cadena de valor de turismo estaba la gastronomía, como que usted llega a un sitio, va, lo visita, se aloja, toma un transporte, come, sí, pero era un añadido. Hoy en día, la gastronomía es en sí mismo un producto turístico, es decir, eso ha dado un giro. Y lo mismo, por ejemplo, acontece con los cruceros. Los cruceros hace un tiempo eran, ¿dónde va a parar el crucero? Hoy en día la gente va al crucero, ¿sí? Porque en el crucero le ofrecen toda la cantidad de cosas que tiene que hacer. Y lo otro es como bienvenido, porque usted está conociendo, pero yo me sorprendo que haya gente que nunca se baja en los puertos de los cruceros, ¿sí? Porque tienen todo lo que les está ofreciendo el crucero allá adentro. ¿Qué pasa con Bogotá? Hoy en día, como le decía Diego, quizás, claro, Bogotá, ciudad de la música, ciudad creativa de la música, es decir, si vamos a ver, Bogotá tenía todo para hacer y tiene todo para hacer, toda la creatividad del mundo. Están todos los insumos para ser creativo. Pero también hay otros que son invisibles o no tan visibles, aunque sí se han ido haciendo visibles, perdonen la jeringonza. El 70% del área de Bogotá es rural.
es rural. Tenemos además el páramo más grande del mundo, tenemos humedales, tenemos una gran cantidad de aves, no solamente migratorias, sino de especies endémicas. En esos cerros orientales tan maravillosos que podrían servir de escenario de playa, ¿cierto? Y además, cuando uno piensa en ciudades como Ámsterdam, donde la bicicleta es uno de los motivos donde la gente va, a la gente le encanta montar en bicicleta en Ámsterdam porque es una experiencia, pero si no hay atractivos, es difícil que alguien vaya solamente a montar en bicicleta, como yo puedo tener un hotel maravilloso, pero yo no tomo mi decisión de viajar por un hotel, yo tomo la decisión de viajar por un destino. Y la oportunidad que tiene Bogotá en este momento de distanciamiento y de todo, yo creo que va a estar también muy dada en los temas de naturaleza que tiene la ciudad, con el tema combinado con ciclorrutas y ciudad expandida con ciudad-región. Yo creería que la ciudad tiene mucho que ofrecer. O sea, campuseros, pilas, porque ahorita en nuestra Ideatón ya nos dimos cuenta que, entre otras, por ejemplo, visitar una ciudad no debería ser solo lo que tradicionalmente conocemos de la ciudad. Es decir, hay muchos más atractivos o espacios con potencial de ser atractivos turísticos para crear toda una experiencia. Susana, voy a hacerte la misma pregunta, por supuesto, desde las artes y los oficios, pero voy a conectarlo además con algo que había dicho Diego previamente, y es que era importante, así como la experiencia, el recuerdo. ¿Será que también el recordatorio? Porque esos recordatorios están muy conectados con ese producto de los oficios, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Pues es una muy buena pregunta. Bueno, yo nací en Bogotá, crecí en Bogotá y soy rola completamente y amante total de Bogotá. Creo que, o sea, si tú decías, Adriana, ahorita que cuando viajas te gusta, por ejemplo, ponerte la ruta de comidas, yo con Bogotá, porque sí tengo que admitir que una de las cosas que más me gusta de Bogotá es que su escala le permite a uno ser muy anónimo y a ratos convertirse en viajero. La manera que me gusta recorrer Bogotá es derivando y un poquito, pues, sintiéndome o poniéndome, digamos, en los zapatos de una exploradora cuando el tiempo me lo permite o las normas lo permiten. Y yo creo que, pues, Bogotá es una ciudad llena de secretos en cada esquina, que realmente, pues como dice Clara, no solo en los lugares tradicionales o en los que uno asume como sitios turísticos se esconden un montón de riquezas impresionantes, sino también bueno, en espacios tan increíbles como las plazas de mercado, las plazas, porque pues en Bogotá todavía están estos modelos como la Plaza del 20 de Julio, la Plaza de Lourdes, que cada uno de estos centros como tan neurálgicos de la ciudad tiene sus propias dinámicas y sus propios personajes asiduos. Entonces yo creo que pues definitivamente Bogotá está llena de experiencias y llena de secretos para experimentar. Y creo que eso es una de las cosas más bonitas que Bogotá tiene para ofrecer, ¿no? Hay otra cosa que es clave y es que pues Bogotá también reúne a toda Colombia, a cada uno, acá puede probar, experimentar sabores, olores, sonidos y conocer personas de todos los sitios de Colombia, y eso también es algo muy interesante y sin duda es un componente que puede que a veces la convierta en una ciudad pues un poco ruda, pero también pues la hace una ciudad muy especial y también pues de puertas abiertas, ¿no? Es una ciudad que a veces no parece, pero también tiene oportunidades y eso es algo que me parece muy importante rescatar. Y bueno, en el sentido del recordatorio, no sé, creo que yo coincido ahí muchísimo con Diego, con que lo que uno se lleva de un destino turístico es una memoria y eso que lo hace memorable, pues muchas veces es
un intercambio humano o un baile o un bocado muy rico, bueno, en fin. Creo que para mí ese es el mejor recordatorio, pues en Bogotá y en cualquier lugar. Total, total, pero también ahí para que lo tengan presente todos nuestros campuseros que ya deben estar teniendo ideas sobre futuras experiencias que puedan reactivar el sector turístico, pues resulta que uno también puede irse, y ahora está también poniéndose de moda, irse a un taller de cerámica y entonces uno se lleva al final su pieza que probablemente a los inexpertos nos quedará un poquito chueca y torcida, pero lo maravilloso es que lo hice yo, lo hice en, voy a decir, por ejemplo, en Ráquira, entonces tuve toda esta cercanía con los hacedores, los artesanos, todas estas historias locales, el cafecito hecho con panela allá, y todo esto también genera ese tipo de experiencias y ese tipo de recordatorios. Pero sí, de acuerdo, además hay algunos recordatorios que no queremos que nadie se lleve, por ejemplo, en el mar, todas las conchitas o las estrellas de mar, esas por favor no se las lleven, esas no las queremos tener, solo en la memoria. Pero Diego, tú encontraste, y por supuesto los festivales son una gran fuente de atracción turística, es decir, la gente viaja también y hay gente que tiene casi que de oficio, afortunados ellos dirán, viajar por festivales, entonces tienen en el año un itinerario del festival, por ejemplo, de cine, X, Y, Z, y viajan por distintas ciudades. ¿Qué pasa con este escenario? ¿Será que tú crees que la solución entonces es que nos inventemos muchos más festivales para traer el turismo a la ciudad? ¿O cómo potenciamos los que ya existen? Bueno, eso es una buena pregunta. Quisiera arrancar un poquito lo de antes, retomando lo de Bogotá, la ciclovía y todo eso, y luego ya entro lo de los festivales. Me parece, Bogotá es una ciudad que curiosamente no tiene muchos íconos. Pues tenemos a Monserrate, el Museo del Oro, el Museo Nacional, pero la Candelaria, pero que uno diga íconos, uno va a otras capitales del mundo y le han invertido mucho en íconos arquitectónicos, entonces pues está la Torre Eiffel, está no sé qué, pues aquí digamos, Bogotá es lo que tiene de un ícono que yo diría que tiene Bogotá son esos cerros. Y en eso sí comparto con Clara, es como un marco. Tenemos un marco de referencia donde uno además no se pierde, porque hay unas ciudades, por ejemplo, uno en Lima se pierde, hay unas ciudades donde uno no tiene referentes. Bogotá siempre están los cerros y allá queda la calle cero y va bajando. Entonces es muy fácil, además de orientarse. Y ese cerro está muy desperdiciado. Sé que en el modelo de la alcaldía anterior la idea era hacer un camino, todo el recorrido, y esos generaron una experiencia, hay una cantidad de pájaros y cosas. Yo que sé que hay gente que no visita el tema de los cerros, además es ver las ciudades de otra perspectiva, es como si uno se subiera a un avión, ¿sí? Pero la ve uno caminando, y eso es muy interesante, porque hay una relación visual. Yo que soy diseñador y pues también diseñador de interior, hay el tema arquitectónico de lo que está cerca, que es el arbusto y el árbol, y a lo que está en lejanía, que es la ciudad, y después el aeropuerto y lo que ve uno allá al fondo, en fin, que son los nevados, si tienen la buena suerte de verlos. Eso, digamos, ese entorno hay que aprovecharlo más y hay que sacarle más jugo. Pero para volver para el tema de los festivales, la gente, ¿por qué genera esas dinámicas de festivales? Creo que hay veces se exagera y hay demasiados, y hay que buscar es como meterlos debajo de un paraguas, que es lo que, digamos, el Design Festival ha tratado de hacer, es hacer como un gran paraguas donde todos ganemos, ¿sí? Donde porque hay festivales de festivales o festivales de barrio que nadie conoce, o unos festivales de música, por ejemplo, hay el Festival de Venecia. Pues el Festival de Venecia es en el barrio Venecia, no es en Venecia, la Venecia no, entonces pues la gente muchas veces lo desconoce, ¿sí? Es aquí mismo. Entonces pues hay que generar eso, y escuchando a Susana, yo pensaba, siempre hay cosas buenas que uno se quiere llevar. De pronto uno cuando llega a la casa, pues saca los bolsillos y saca de pronto un recuerdo de algo que hizo, o un pequeño mapa. Por ejemplo, es muy triste porque los mapas tendieron a desaparecer. Ahora todo el mundo anda con Google Maps, pero en el mapa está lo tangible. Y pues hay manillas, hay cosas que la gente se acuerda del momento con que estuvo, y cuando llega a la casa y se va a cortar la manilla de la rumba que estuvo o el festival que estuvo, se acuerda. Entonces está lo que yo decía antes, el tema de experiencia es un tema de lo inmediato versus el recuerdo. Entonces,
y el recuerdo viene pegado a los objetos muchas veces y a las sensaciones que dejaron ahí. Y yo creo que los festivales lo que tienen que hacer en estos momentos de COVID es unirse y utilizar la tecnología para evitar esas aglomeraciones. Digamos, se pueden seguir haciendo. Yo hoy en día el Bogotá Design Festival hace parte de una cosa que se llama el World Design Weeks, que es como el gremio de los Weeks del mundo. Ya nos recibieron en la junta directiva o el board de esta cosa muy elegante. Entonces está viendo qué están haciendo en otros países. Entonces, qué están haciendo ahora en Barcelona, qué están haciendo en Pekín, que es el otro, en Seúl. Y en ese momento todos se corrieron al segundo semestre del año y están muy asustados porque uno de los últimos que se hizo fue el de Bogotá, que fue en marzo. Nosotros fuimos en las primeras semanas de marzo, pero después ya no hubieron más en el mundo porque llegó la pandemia. Entonces, todo el mundo se está reinventando. Y esa palabra reinventar es horrible, pero hay que hacerla, ¿no? Porque todos nos estamos tratando de reinventar todos los días. Y entre la reinvención está el tema de los festivales, que hay que ser muy coherentes de unir esfuerzos, porque hoy en día, sin esos esfuerzos, no podemos traer las tecnologías para hacer unos festivales más poderosos. Total, yo creo que acá nos resuenan dos grandes palabras, dos grandes conceptos, ojo para todos los que van a estar sumados a este ideatón, y es uno, el poder de las alianzas. Es decir, esto ya no es uno solito intentando volverse atractivo por sí solo y por sí mismo, eso cuesta mucho, requiere tal vez demasiada inversión, demasiado esfuerzo, tal vez alcances que uno solito no pueda tener. Piensen, por ejemplo, en un artesano o en un cocinero tradicional que tenga un lugar en una plaza de mercado, o en un artista o un galerista. Tal vez por sí mismo le va a costar muchísimo volverse en referente. Pero si lo conectamos en esa noción de alianzas con otra idea que me surgió, otro término que decanté acá, que es el de circuitos. ¿Qué pasa si ya estamos hablando mucho más de los circuitos? Circuitos que integren toda esa serie de experiencias, que sean circuitos, llamémoslos temáticos, un poco así como yo les ponía el ejemplo de gastronomía. Pues bueno, ya sabemos que va a ser, voy a inventarme, no me lo voy a inventar, voy a retomar una idea que ya existe, y es, por ejemplo, en el Caribe colombiano, el recorrido asociado a las historias de Gabriel García Márquez. Entonces, uno puede hacer el tour, el circuito, por distintas poblaciones o distintos lugares de ese Macondo soñado, y empieza uno a tener todas esas experiencias. Creo que esos son dos términos muy, muy importantes a considerar, queridos campuseros, en nuestra ideatón, que va a arrancar ya casito, después de la siguiente pregunta que les voy a hacer, que va a ser, yo no sé si la más compleja, pero a la vez va a ser una casi de cierre, y es que quisiera que me contaran desde la perspectiva de cada uno de los frentes de trabajo que tiene cada uno de ustedes, en simultánea, ¿dónde ven los grandes retos, pero también las grandes oportunidades? Porque al final uno dice, bueno, nos tocó a todos quedarnos en cuarentena, hoy ya nos dijeron en el caso de Bogotá que vamos a tener unas cuarentenas mucho más estrictas por distintas localidades y demás, pero ¿de qué se trata todo esto? Al final es reinventarnos, sí, coincido en que el término ya nos ha saturado, pero ¿qué vamos a hacer y dónde están las oportunidades que están identificando cada uno de ustedes? Clara, yo sé que tú trabajas mucho en términos de patrimonio material e inmaterial. No sé si por ahí veas retos y oportunidades. Bueno, Adriana, sí, difícil, porque a veces la gente espera que uno diga qué va a pasar y pues no sabemos. Lo primero es la incertidumbre, y partir de la idea de que aquí pues hubo una ruptura del ritmo, total, una ruptura del ritmo. O sea, estamos quietos, estamos en nuestras casas, y entonces esa ruptura del ritmo nos ha llevado a que tengamos también que reinventar, a ser más creativos, a buscar otro tipo de salidas. Pero entonces, tanto de retos como cuando a veces hablan, a mí tampoco me gusta mucho el término de la nueva normalidad, pero uno si no quisiera que volviéramos a muchas cosas de antes. Por ejemplo, la naturaleza se ha recuperado.
Es decir, ver uno los canguros por la ciudad de Australia o los pumas en Santiago de Chile caminando por ahí. Yo aplico, nada más aquí cerca de mi apartamento estoy viendo una cantidad de bichitos que yo no había visto antes, porque yo creo que es que ya vuelve, ¿cierto? O sea, la naturaleza se ha recuperado. Yo creo que hubo un momento clave, porque recuerdo perfectamente en diciembre del año pasado que estábamos en el alarma con el cambio climático, o lo cambiamos ya o nos fuimos, y esto nos obligó a hacer un alto en el camino, o sea, no lo teníamos pensado. Entonces, esto también ha llevado a que, por ejemplo, cuando se cuestionaba el tema de las aerolíneas, ¿cierto?, de los traslados, de la contaminación, pues hoy en día, por ejemplo, y esto para los campuseros y para que seamos creativos y lo junto con lo que decía Susana. Susana hablaba de las memorias, Diego también, lo memorable, lo que yo me llevo. Ya no vamos a poder llevar ni siquiera maleta de mano. Es decir, en las aerolíneas solo vamos a poder llevar una maleta. Es decir, uno ya no puede comprar un montón de cosas grandes que antes se llevaba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo juega la experiencia y cómo nos juega la creatividad en ese consumo responsable? Porque yo creo que esto nos tiene que llevar a un tema que se llama consumo responsable, porque yo pensaría, por ejemplo, que si bien muchos están muy afectados por el turismo, los venecianos que residen en Venecia deben estar felices. Y deben estar felices porque estaban saturados. Es decir, había movimientos contra el turismo masivo. Es decir, hay una cantidad de cosas que se nos pueden venir a la mente creativamente pensando en esto. Y Adriana, tú mencionabas una palabra, o me encantó algo cuando decías que había que establecer alianzas, el poder de las alianzas. Yo creo que es el momento de establecer alianzas para cuestionar y buscar soluciones creativas. ¿Qué vamos a hacer? El turismo va a volver, yo sé que va a volver, no es la primera vez que enfrentamos una crisis como esta, la del 9/11 fue terrible, la de los actos terroristas, siempre nos hemos levantado, pero hay que levantarnos de una manera más sostenible, más amigable, más amable, más enriquecedora para el espíritu, y hay que pensar en cómo vamos a ser creativos para resolver esos problemas de traslados, de cómo puedo comprar cosas, qué puedo llevar, etc. Yo ahorita voy a hacerles también pregunta de cierre sobre la sostenibilidad. Miren, ya se las anticipé para que la tengamos ahí, pero Susana, ¿qué hacemos? ¿Cómo ves oportunidades, retos? ¿Dónde están esas visiones? ¿Cómo inspiramos a nuestros campuseros para que vean ese panorama que tal vez no necesariamente está tan claro, o peor aún, es tan obvio que no nos damos cuenta? Pues yo creo que me parece una muy buena pregunta, porque sí creo que pues esta crisis claramente nos ha revelado que los retos son mucho mayores de lo que nos imaginábamos. Para mí, pues digamos que estaba pensando mientras oía a Clara hablar, también como en poder resumir todos estos retos de estos meses han significado para, por ejemplo, pues para nuestro programa, y creo que pues en la escala global. Y yo creo que el reto más grande que para mí se ha evidenciado es el del acceso. Creo que todo el tema de la pandemia ha revelado que pues en un país como Colombia, en el mundo en el que vivimos, hay brechas de acceso muy grandes, muy profundas, y que a veces pues que requerimos de temas básicos para poder salir adelante, ¿no? Y no solo me refiero al acceso a servicios, al acceso a alimentos, que es muy importante, vital, sino algo, por ejemplo, tan esencial como la conectividad. Esta crisis nos ha revelado que pues las comunidades que no tienen acceso a conectividad, por ejemplo, han tenido en muchas medidas que interrumpir procesos de estudio, de trabajo, han perdido sus empleos, etcétera. Y yo creo que pues digamos, esa revelación a mí me trae a las oportunidades, porque yo creo que las oportunidades precisamente están en visibilizar a todas nuestras, digamos, comunidades, pues que están en una situación, digamos, de mayor vulnerabilidad, y que
tienen no solo mucho que ofrecer, sino historias que contar, experiencias que compartir, ganas de trabajar, ganas de salir adelante. Entonces yo sí creo que pues en el mundo en el que yo habito, que es el mundo de los oficios y el mundo de las artes, algo que he aprendido es que las economías creativas, las economías naranja, las economías de Colombia están en los territorios, están en los oficios, están en los artistas, y que si buscamos plataformas para visibilizarlos, promoverlos, apoyarlos, pues esos grandes retos y esas grandes brechas de disparidad se van a ir cerrando porque se van a ir creando más oportunidades. Entonces yo sí creo que otra cosa bonita que ha pasado con esto es que nos ha obligado a escucharnos y a darnos cuenta que todos estamos en situaciones difíciles, y esto es clave porque pues tenemos que mirar más allá de nuestras narices, y creo que en este caso tenemos que mirar hacia el sector de las artes, hacia el sector de los oficios. Para mí esa es la gran oportunidad de esta crisis. Pero total. Diego, tú sabes bastante de industrias creativas y culturales. Yo no sé si por ahí tú estás viendo todas esas oportunidades y también todo el mundo de retos, pero cuéntanos cuál es tu perspectiva al respecto. Sí, bueno, uno de los retos más grandes es que la demanda turística cambió. Ya el tema internacional cambió. Ahora la demanda va a ser una demanda local. Eso va a hacer que uno va a empezar a gozarlo. Yo conozco muchos bogotanos, yo soy bogotano, pero conozco muchos bogotanos que conocen más Cartagena, el centro de Cartagena, que la misma Candelaria. O sea, ellos no caminan su ciudad, ellos viven en el norte y no van al centro de la ciudad ni a otros lados, ni siquiera salen por Villavicencio, y conocen el sur, que es enorme. Entonces yo creo que eso nos va a llevar a conocer lo que tenemos. Eso es la primera cosa. La demanda cambió, y como la demanda cambió, también hay un tema muy importante que el reto es el manejo de la seguridad pues personal, digamos, de salud y todo eso, y eso se basa en un tema fundamental que es tener confianza y a lo que uno va a acceder, a los servicios turísticos y y eso le debe generar una confianza. Y esa misma confianza pues va a generar poco a poco una fidelización de unas personas por ciertos productos y servicios turísticos que le dan más confianza que otros. Entonces ya hay unas cosas que van a empezar a desaparecer, los tumultos pues de pronto a la gente ya no le suena tanto, y eso va a implicar pues también replantearse un poco el tema de los costos, porque la gente uno no puede seguir cobrando lo que cobraban aquí todo el mundo por todo. O sea, yo siempre he dicho que en Colombia sufrimos de una cosa que se llama el síndrome del jugo de mandarina, que uno va a un restaurante y pide un jugo de naranja y vale 1.500 pesos, pero el de mandarina vale 6.000. Yo no sé por qué, pero es porque se inventó alguien eso yo lo llamo el síndrome del jugo de mandarina. Y aquí tienden a como la empanada pues a 7.000, no, ahora la empanada va a costar 1.500, porque primero nos toca apretarnos el cinturón a todos, y porque pues nos toca es venderle a los colombianos y no creer que todos somos unos extranjeros que le podemos cobrar en dólares. Entonces, ahí viene una cosa muy interesante. ¿Y dónde está, por último, la gran oportunidad? La gran oportunidad, estoy de acuerdo con Susana y Clara, está en la cultura y la creatividad. Porque, pues, las industrias creativas generan contenidos en todos los sectores y son realmente, pues, no son las más costosas de producir. La tecnología sí es costosa. Mantenernos todos conectados con esto, desgraciadamente uno va y mira, y en Colombia casi el 45% de la gente no tiene acceso a lo que estamos nosotros haciendo aquí, no tienen internet de banda ancha, ¿no? Entonces, si acaso el celular, ahí tenemos una deficiencia enorme. En otros países como España, que son unos campeones en turismo, están hiperconectados con fibra óptica hace años. Nosotros hasta ahora estamos en ese proceso. Entonces, la tecnología, digamos, nos va a acercar en unas cosas, y una ciudad como Bogotá, que dependía del turismo, digamos, de congresos y eso, siento mucho, esto cambió los congresos. O sea, la gente hoy en día decir, pues yo ya no voy a echarme un viaje de 10 horas en un avión desde París o desde donde venga, gastando una cantidad de gasolina y tema, y bueno, vamos a la sostenibilidad, para venir a hablar durante 30 minutos en un recinto ferial para luego volverme otra vez 10 horas en un avión. Eso a todo el mundo le está calando y le está diciendo, oiga, si estaba llevando mi vida correctamente,
estoy ayudando con el planeta, ¿no? Ahí hay unos grandes retos. Pues tú ya conectaste con la siguiente pregunta, entonces voy a rebotársela a Clara y a Susana, y es tamaño tweet, porque estas las ideas de cierre, y Diego también después puedes conectarla. ¿Cómo pensamos que es lo que los campuseros no deberían olvidar? O sea, recuerden que nuestros campuseros no necesariamente son especialistas del sector turístico ni de estas industrias creativas y culturales, pero sí pueden tener buenísimas ideas para reactivarlas todas ellas. ¿Qué es lo que no se les debería olvidar, particularmente en términos de la sostenibilidad? ¿Qué crees tú, Clara? Pues si es un Twitter, yo hablaría de que no podemos olvidar que somos seres humanos que vivimos de este planeta y que somos parte del planeta, y que nos debemos mucho al tema del consumo responsable, la promoción responsable, que además, hablando precisamente de todo el tema de la creatividad, de lo que planteaba Susana, no solamente la naturaleza, la diversidad cultural. Es decir, la diversidad cultural es la savia, es la inspiración que todos tenemos, y si nosotros perdemos eso, estamos perdiendo la esencia del ser humano. Entonces, eso, o sea, mucho turismo para seguir gozando de esa naturaleza y de esa biodiversidad con responsabilidad y como nos debe mandar la nueva normalidad. Total, turismo impulsando el consumo y la producción responsable y además coherente con la protección ambiental, por supuesto, y la personal atada a la normativa. Susana, ¿qué no se les puede olvidar a todos los campuseros que estén pensando en ideas para reactivar estos sectores? Yo pienso que una manera de pensar el futuro es remitiéndose no solo al pasado, sino a la que uno tiene al frente o en su entorno. Creo que, como dice Clara, pues tenemos un país muy diverso, pero esa diversidad cada vez es más amenazada por la estandarización de saberes, procesos, cultivos, etc. Y yo sí creo que una manera de pensar la sostenibilidad es recuperando nuestros paisajes, recuperando nuestros saberes, nuestras técnicas, que sin duda están mucho más en sincronía con la naturaleza, con nuestras dinámicas sociales y comunitarias, a través, no sé, de una armonía. También diría otra cosa, y es que algo que nos enseñó esto y que yo creo que también va a ser la clave de reinventarnos, es que todos estamos en las mismas, todos estamos asustados, en una situación que no es ideal, unos con muchos más privilegios que otros, claro, pero todos viviendo este mismo momento histórico. Y yo creo que eso sirve para que reflexionemos y que nos demos cuenta que toda esta idea de que unos somos más poderosos que otros o valemos más que otros, pues es toda una ficción, y que, como tú dices, las alianzas y el trabajar juntos y pensar enfrentar el futuro, digamos, en una coexistencia y en una armonía con el otro, es la manera de hacerlo. Totalmente de acuerdo, y acá un par de ideas claves. Uno, volver a lo local, pero con mirada global. No se nos olvide ello, y creo que eso es fundamental, pero también entender todo lo humano en medio de estas situaciones de incertidumbre. Entender que todos somos vulnerables, que se revierten, se trastocan un poco estas nociones del poder, y en consecuencia también de las necesidades y los intereses que pueden tener nuestros posibles turistas o visitantes. Esos creo que son unas ideas claves. Diego, te tocó las de cierre. Bueno, nada, un honor cerrar. Hay mucho que hablar porque este tema pues es muy largo y hay muchas cosas por las cuales comentar. Yo creo que pues ha sido muy interesante escuchar a Clara y a Susana, porque creo que entre los tres logramos hacer una buena receta, ¿sí? Una buena receta en este plato este mondongo, este plato muy colombiano que tenemos que empezar a vender.
y lo tenemos que vender primero entre nuestra gente. Y entonces yo creo que lo primero es centrarnos en las personas. Eso es hacia allá va este motor, cómo reactivar este motor del turismo, pues con las personas, y esas personas tenemos que pensar en el cuidado de ellas. Eso nos implica ser supremamente creativos. ¿Cómo vamos a cuidarlos y de una forma en que uno vaya con confianza y a visitar lo que quiere visitar? Así sea localmente, que es como vamos a iniciar, y poco a poco como un círculo, ir abriendo nuestro círculo hasta que vamos a otras localidades y otros sitios. Lo segundo, digamos, creo que hay que entender la tecnología como una aliada, y pues ya las tecnologías, por ejemplo, nos van a evitar hacer colas, ¿sí? Nos van a ayudar a decir, usted ya puede entrar a esta hora, ¿sí? Uno, por ejemplo, hay sitios en Nueva York donde uno puede entrar a ver lugares donde le dan una hora exacta, y si uno se pasó no lo dejan entrar. Uno va con el celular y la hora llegó, en 10 minutos entran 20 personas y pues no pueden entrar más, tienen que esperar los otros 10 minutos. Entonces hay que aprovechar la tecnología, y ahí es donde me parece que es importante entrar a la tercera fase, que yo creo que llegó el momento de la innovación y del diseño. El diseño es una herramienta para innovar en procesos, en productos turísticos y con valor agregado. Y me parece que es el momento también de los emprendedores, porque Susana lo decía, estamos en un proceso hay miedo. Yo he sido emprendedor gran parte de mi vida y yo no tengo miedo, porque siempre yo estoy acostumbrado al riesgo. Y cuando uno está arriesgándose todo el tiempo, pues no hay miedo. Pues el miedo sí me puedo morir porque me voy a enfermar, pero de todas maneras me voy a morir. Algún día me voy a morir. Pero entonces ahí es el momento de los emprendedores, y los jóvenes tienen que ser muy pilos y soltarse un poco de las imágenes, de tomarse fotos y tal, como decía Clara, y más bien ponerse en los sentidos de sentir y retomar lo básico y volver, go to the basics, dicen en inglés. Hay que volver a lo básico y hay que retomar eso. Y la invitación es que los jóvenes y pues todos los que estamos ahora nos metamos en ese mundo. No, pues acá varias ideas, vamos a ver si no se me escapa uno. Volver a lo básico, fundamental, y entender además que es en medio de esta nueva normalidad lo que realmente valoramos y lo que puede ser valioso para nosotros y para otros, que está muy conectado con las lógicas de emprendimiento, y es cómo convertimos eso a lo cual no necesariamente le hemos visto tanto potencial. O sea, a veces uno tiene como estas, no sé, revelaciones súbitas con lo que ha visto siempre, lo que ha tenido siempre a la mano y no ha sabido aprovechar. Creo que también fundamental entender esos nuevos consumidores y entender también que el consumo va a ser local, y eso nos pone en unas dinámicas distintas frente a cómo estructuramos y pensamos todo aquello que se conoce formalmente como la oferta de valor, pero para nuestro caso tiene que ver con dónde le ponemos el corazón, dónde va a estar el corazón de todas estas ideas para reactivar el sector turístico, y por supuesto muy de la mano de las industrias creativas y culturales, de las artes y los oficios. Señores y señoras, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación, pero campuseros, ojo, en un minuto, luego del video que vamos a rodar de promoción general del campus, nos vamos a la Ideatón. Vamos a compartirles una metodología muy, muy rápida, y más o menos en 15 minutos vamos a tener estructuradas, decantadas nuestras ideas, y todos ustedes se pueden ganar tours VIP por Bogotá. Hoteles de lujo, experiencias, top, restaurantes, bares, tiquetes en los casos que apliquen. Todos apostando con ideas maravillosas para reactivar el sector turístico en Bogotá. Clara, Susana, Diego, muchísimas gracias por todos sus aportes. En 30 segundos volvemos con todos los campuseros en esta Ideatón. Gracias, Adriana. A ustedes, gracias compañeros de un panel. placer. Chao, Susana, Clara, Adriana, gracias. Diego, Susana. Gracias por todo. Chao, Adriana, Un gracias. placer. Chao. Chao. Chao.